nombre es Rafael Alcalá Herrera, trabajo en la Estación Experimental del CEIDIN, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y pertenezco al grupo de relaciones planta-suelo, y la línea de investigación una de las líneas de investigación de este grupo es el estudio de la artropodofauna en los agroecosistemas y ver cómo los manejos agrícolas afectan a la artropodofauna. La intensificación de la agricultura ha conllevado un aumento de los recursos productivos y un aumento de la superficie agrícola empleada. Esto ha sido gracias al uso de fitosanitarios y al riego. Sin embargo, ha conllevado unos aspectos negativos, como es la simplificación del paisaje y generando una disminución de la biodiversidad y de los hábitats seminaturales, así como un declive en los servicios ecosistémicos, tales como el control natural de plagas, la polinización y la fertilidad del suelo, el secuestro de carbono y reciclaje de nutrientes. El gran reto al que se presenta en este siglo la agricultura es dar respuesta a esa demanda social de alimentos más saludables y respetuosos con el medio ambiente, manteniendo su producción, sus rendimientos productivos. La manipulación del hábitat es una de las técnicas del control biológico por conservación que, por un lado, permite la reducción en el uso de pesticidas en el agroecosistema y potenciar las poblaciones de insectos beneficiosos en el agroecosistema, como son polinizadores, parasitoides, depredadores, así como potenciar la fertilidad en el suelo. ¿A qué nos referimos con infraestructura ecológica? Pues la infraestructura ecológica es cualquier hábitat dentro o fuera del cultivo que no está asociado al cultivo, a lo que es el tema productivo. Algunos ejemplos de ello pues son individuos aislados de árboles, de arbustos en las lindes o en zonas interiores del cultivo, franjas de vegetación, ya sean arbóreas o arbustivas en los linderos o en las zonas adyacentes al cultivo, cubiertas vegetales, sobre todo en cultivos perennes, franjas de vegetación, digamos, en los linderos, en los cultivos anuales, así como manchas de vegetación adyacentes al cultivo. Pero, ¿qué es lo que nos aportan estas infraestructuras ecológicas o hábitats seminaturales? Pues bien, aportan recursos alimentarios como son el polen, el néctar, melaza, presas alternativas o hospedadores para los parasitoides y además de lugar de refugio, reproducción e hibernación. Un ejemplo de monocultivo aquí en la Comunidad Autónoma de Andalucía es el olivar. A nivel europeo no hay otro mismo cultivo con tal superficie concentrada en un único punto. En Andalucía, concretamente, hay más de 1,6 millones de hectáreas. Entre las diversas plagas que sufre este cultivo, destacaríamos 4 de ellas, como son Batrocera oleae, Price oleae, Ophiura olivina y Seissetia oleae. Entre la diversa fauna auxiliar que está asociada a este cultivo, nuestro grupo de investigación se concentra en la familia Chrysopidae. Esta familia Chrysopidae está encuadrada dentro del orden Neuroptera. ¿Y por qué es importante? Pues porque se encuentra a nivel mundial una distribución muy amplia mundialmente y la podemos encontrar en cualquier de los agroecosistemas. El comportamiento de este insecto, que a simple vista pues coloquialmente se le conoce como mosquito verde, pues empieza en un huevo, ¿vale?, del cual sale una larva. Esta larva puede estar desnuda o con basura en su parte dorsal para mimetizarse. De ahí hace un capullo pupal y de este capullo pupal emerge el adulto. La fase larvaria, digamos, es la que es depredadora. Y la fase adulta, de forma general, se alimenta tanto de néctar y de polen. Existen diversas metodologías a la hora de muestrear artrópodos en campo, ya sea si estamos interesados en la artropodofauna del suelo, si estamos interesados en la artropodofauna aérea. Nosotros preferimos la aspiradora entomológica para muestrear lo que es la artropodofauna aérea, ya sea de árboles o arbustos o especies herbáceas, porque nos permite estandarizar un tiempo de muestreo entre cada una de las muestras y además centrar nuestro interés en una única especie.
Aquí os muestro dos modelos. Esta es la aspiradora antigua que usábamos. Han sacado recientemente otros modelos que son más ligeros y nos permiten una mayor movilidad. Luego, con estas muestras, lo que hacemos es que nos las llevamos al laboratorio, se almacenan y procedemos a su triaje, retirando los restos de vegetales que puedan caer en las muestras y quedándonos solo con los artrópodos, que lo identificamos bajo lupa estereoscópica y con la ayuda de claves entomológicas. Entre los últimos estudios realizados sobre los crisópidos en el olivar, destacamos que las cubiertas herbáceas potencian las poblaciones de crisópidos en el cultivo. El siguiente paso que se nos planteó fue ver, porque hay distintas especies de crisópidos que prefieren un sustrato frente a otro, ya sea arbóreo o herbáceo. Entonces se nos planteó la pregunta: ¿qué es lo que ocurría con los árboles que había alrededor del cultivo? Y nos centramos en aquellos tres que eran predominantes: el almendro, la encina y el pino, además del olivo. Entonces realizamos un estudio temporal y observamos cómo los crisópidos elegían estos árboles como lugar de refugio y reproducción. Y llegamos a identificar 10 especies de crisópidos, pero destacamos como 4 como eran las más abundantes. Una de ellas prefería más la encina, otra era, digamos, específica casi completamente del pino, y las otras dos, pues, digamos que estaban ahí entre el almendro, la encina y el olivo. ¿Sí? Tienen una distribución más o menos pareja. Además, observamos cómo en el almendro había una alta tasa de parasitismo de los crisópidos en la época de verano, además de una alta cantidad de crisópidos, que luego disminuía a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la encina, las poblaciones de crisópidos eran bajas, pero más o menos estables a lo largo del tiempo. En el pino, pues observamos cómo en el verano y en primavera es cuando detectábamos crisópidos en él, y en otoño e invierno había una ausencia de crisópidos. Por último, en el olivo detectamos cómo sus poblaciones se iban incrementando y disminuyendo a lo largo del tiempo, sobre todo en verano era cuando había mayor poblaciones de fases juveniles, también como de adultos, y es que en esa época, por estudios previos de nuestro grupo de investigación, se determinó que una de sus presas preferidas es el Prairie oleae, la polilla del olivo. Y pensamos que esas altas poblaciones durante esa fecha pues pudiera deberse a esa preferencia de presa. Y además determinamos cómo el olivo presentaba tasas de parasitismo inferiores respecto a el resto de las tres especies. El siguiente estudio que se planteó era qué especies herbáceas pudiéramos introducir en el olivar para restaurar aquellos olivares que tradicionalmente han preferido no tener cubierta. Entonces, probamos con alrededor de 42 especies herbáceas nativas, las cuales van a estar mejor adaptadas al clima de nuestra zona, y intentamos determinar cuál era la atracción de los crisópidos hacia ellas. Además, pues miramos a ver si esas especies presentaban alguna incidencia negativa para el cultivo, ya fuera porque potenciaran alguna enfermedad o soportaran algún tipo de plaga que pudiese ser negativa para el olivar. Entre todo el conjunto de las plantas, seleccionamos 6 de ellas, que podríamos destacar, pues Biscutella auriculata, Silene colorata, Crepis capillaris, Echium plantagineum, Borago officinalis y Papaver roea. Pero claro, la pregunta era: si se refugian y se reproducen, ¿puede que también la utilicen como alimento? Entonces, en un tercer estudio, pues con los individuos adultos que habíamos capturado sobre estas cubiertas sembradas, que pertenecían principalmente a una familia a una especie en concreto de crisópido, extrajimos su contenido gástrico
y dado que son, como hemos comentado, palinoglicófagos, pues determinamos la especie de polen de la cual se había alimentado. Y observamos cómo de todo el rango de plantas que habíamos sembrado, aproximadamente había como 10 de ellas de las cuales se alimentaban, pero 2 de ellas eran las que mayor proporción de grano de polen habíamos identificado en ellas, como es Biscutia auriculata y Capsella bursapastori. ¿Por qué Capsella bursapastori no la habíamos identificado en el primer estudio, a pesar de que la habíamos sembrado? Porque cuando muestreamos, esa planta ya se había secado, entonces no pensábamos que se hubiese visto atraída, pero sin embargo se había alimentado de ella. Y realizamos tanto identificación mediante un microscopio confocal, que es un tipo de microscopio, como con microscopio óptico. Y llegamos a la determinación de esas dos especies en concreto.